A ver, hay muy pocas armas en el mundo que se reconozcan al instante, y esta es, sin duda, una de ellas, el Automat Kalashnikova modelo 1947, o como lo conocemos todos, el AK-47. Pero, ojo, esto es mucho más que un fusil. Es literalmente una pieza de historia que cambió por completo las reglas del juego. Vamos a meternos de lleno en cómo llegó a ser el arma más famosa del planeta. Solo con ver esta imagen se siente algo poderoso, ¿no? Y es que el AK-47 ya no es solo una herramienta, se ha convertido en un símbolo global, una silueta que puede significar liberación u opresión. Todo depende de quién la esté empuñando. Y su influencia se mide en una escala que es, bueno, casi imposible de imaginar. Piensen en esto un segundo. Se calcula que se han fabricado unos 75 millones de fusiles AK-47 y sus copias directas. Es, por lejos, el arma de fuego más producida de toda la historia. Una locura. Entonces, vamos a profundizar en esta historia para entender de verdad la escala del impacto del AK-47 en el mundo. Y miren que no es exageración, ¿eh? Este fusil ha estado presente de una forma u otra en conflictos en todos los continentes. Para que esa cifra de 75 millones quede más clara, vamos a compararla. Su archirrival de la Guerra Fría, el M16 estadounidense, ha producido alrededor de 8 millones de unidades. La diferencia es, bueno, es abismal. Y ya nos da una pista de la filosofía que había detrás de la AK. Y claro, el arma no se quedó solo en los arsenales de las grandes potencias. Desde ejércitos nacionales hasta grupos insurgentes y milicias, el AK se convirtió en la opción número uno para un montón de organizaciones. Prácticamente se esparció como pólvora por todo el mundo. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tenía de especial este diseño soviético para volverse tan dominante? A ver, no era el más preciso ni el más avanzado tecnológicamente, pero algo en su diseño lo hizo casi perfecto para la guerra moderna. Para encontrar la respuesta, tenemos que viajar en el tiempo, a la Segunda Guerra Mundial. La experiencia en el campo de batalla, sobre todo en el frente oriental, dejó clarísimo que las armas y las tácticas de la infantería necesitaban, urgentemente, una revolución. Y fue justo en ese momento que nació el concepto de fusil de asalto. Se había acabado la era de los fusiles lentos y de largo alcance de la Primera Guerra Mundial. Hacía falta algo que sirviera para el combate cercano, pero que también tuviera potencia. El AK-47 sería, básicamente, la encarnación de esa idea. Pero ojo, los soviéticos no empezaron de cero. El verdadero pionero fue el Sturmgewehr F-44 alemán. Esta arma fue la que demostró que el concepto funcionaba en combate real y, sin ninguna duda, fue una inspiración tremenda para los diseñadores soviéticos. La verdadera genialidad de todo esto estaba en la munición. El cartucho intermedio, el 7.62 por 39 milímetros, era la solución perfecta. Tenía más alcance y poder que una bala de pistola, pero un retroceso mucho más controlable que el de un fusil tradicional, ideal para el fuego automático. Y ahora sí, hablemos del hombre cuyo nombre está grabado en cada una de estas armas. Mikhail Kalashnikov. Su historia es clave para entender el AK, pero es muy importante separar la leyenda de lo que pasó en realidad. La historia que todos conocemos suena casi a película, ¿verdad? Un joven sargento, herido en combate, que mientras se recupera, diseña él solito un arma legendaria para defender a su patria. Es una historia increíble. Pero la realidad, bueno, la realidad es mucho más compleja y, la verdad, más interesante. El AK-47 no fue la obra de un genio solitario. Fue el resultado de un esfuerzo de equipo gigantesco, un proyecto de Estado que juntó la experiencia de muchísimos ingenieros, los consejos de soldados veteranos e incluso el conocimiento de diseñadores alemanes capturados. Y esta frase de Georgy Shpagin, otro famoso diseñador de armas, lo resume a la perfección. Porque el verdadero genio del AK-47 no está en lo complejo que es, sino todo lo contrario, en su increíble y deliberada simplicidad. Y esa simplicidad es lo que le dio su fiabilidad legendaria. A ver, cosas como las tolerancias internas holgadas, que permitían que funcionara lleno de arena, barro, lo que fuera. O el cañón cromado para evitar la corrosión. Pocas piezas móviles. Estaba hecho, literalmente, para ser a prueba de soldados. Para aguantar el peor trato que uno puede imaginar. Ahora, es clave entender que el AK-47 de 1947 no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de una plataforma que se seguiría refinando y modernizando durante décadas, adaptándose a nuevas tecnologías y necesidades del campo de batalla. Esta línea de tiempo nos muestra esa evolución. Del modelo original del 47 se pasó al AKM en el 59, que fue clave para la producción en masa. Y luego, en el 74, llegó el AK-74, una adaptación a una munición completamente nueva y más pequeña.
El paso al AKM fue un antes y un después. ¿Por qué? Por el cambio de un cajón de mecanismos de acero fresado que era caro y lento de hacer a uno de acero estampado. Esto no solo hizo el arma más liviana, sino que, y esto es lo más importante, la hizo muchísimo más barata y rápida de producir en masa. Este fue el verdadero secreto de su expansión global. Y finalmente, el AK-74 demostró la increíble flexibilidad de la plataforma. Fue una respuesta directa a lo que se había aprendido en la guerra de Vietnam y a la existencia del M16 estadounidense, adoptando un calibre más pequeño y rápido, el 5.45 milímetros. Y con esto volvemos al principio. Conectamos todos esos detalles técnicos con el impacto cultural e histórico del fusil. Porque para entender realmente al AK-47 hay que ver más allá del metal y los mecanismos. Al final, todo se resume en una fórmula ganadora. Una combinación perfecta de 4 cosas. Era simple, un soldado sin experiencia podía aprender a usarlo en una tarde. Era fiable, disparaba en el desierto, en la selva, donde fuera. Era robusto, aguantaba golpes y maltrato. Y sobre todo era barato. Se podían fabricar por millones. Y esa combinación lo convirtió en la herramienta perfecta. Tanto para las superpotencias que querían armar a sus aliados, como para los grupos más pequeños que luchaban contra ellas. Se transformó por derecho propio en un símbolo de desafío en todo el mundo. Y nos quedamos con esta idea para reflexionar. La historia del AK-47 nos enseña que el diseño de un objeto, de un arma en este caso, puede tener consecuencias que van mucho más allá de su propósito original. Puede llegar a moldear la política, la cultura y hasta la imagen que tenemos de la guerra en la historia moderna.